El fenómeno se da en muchas de las regiones fronterizas entre Bolivia, Argentina, entre Perú y Bolivia, entre Perú y Ecuador, entre Ecuador, Colombia, entre Colombia y Venezuela, entre Paraguay y Brasil, entre Paraguay y Argentina. O sea, no estoy hablando de algo aislado, ¿sí? Y hay unos polos, entre comillas, de desarrollo que no son, que son zonas creadas como el libre comercio, a donde pueden acceder y llegar todos los bienes y servicios sin pago de tributos, que se convierten en ejes demandantes o puntos focales de recepción de ese tipo de productos que circulan gracias a los procesos de integración y a esta vinculación informal de las poblaciones de frontera como parte de los circuitos comerciales de las economías de por lo menos 5 o 6 o 7 países de la región. Por ejemplo, en Chile hay un puerto libre por donde ingresan mercancías libres que son entradas ilegalmente a Bolivia, a Perú, a Argentina y llegan hasta Paraguay, y ese es el soporte de Ciudad del Este, de Paraguay, que es una ciudad informal, ¿sí? Vecina con Brasil, que demanda todos los productos que puedan llegar a Ciudad del Este sin ningún problema, ¿sí? O sea que a la hora de la verdad un poco ese puerto se ha convertido en una nueva Panamá para los países del sur, ¿sí? Entonces esto ha ido transformando por políticas macroeconómicas, que pongo simplemente ese ejemplo, la educación y la vida de los habitantes de las zonas de frontera. Otro ejemplo, por ejemplo, es el de la construcción de vías para la modernización, como el caso que yo mencionaba de asfaltar las selvas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está el caso de que obras públicas de infraestructura que no van acompañadas de políticas y medidas que toman en cuenta la dimensión del territorio, la densidad de la población, el tipo de las poblaciones existentes, para que los beneficios sean tangibles y digamos, hayan beneficios que sean continuos y permanentes. Porque la mayoría de las vocaciones propias de las regiones de frontera, cuando se alteran por el surgimiento de nuevas infraestructuras que no impactan los impactos ambientales, sociales y económicos, pues van acompañadas de una generación de corrientes migratorias temporales o permanentes por la construcción de las infraestructuras que generan problemas bien importantes en todas las zonas de frontera, ¿sí? Digamos, está el caso de la carretera marginal de la selva, por ejemplo, entre Brasil y Perú. Está cambiando la concepción geoeconómica y social del territorio, porque a lo largo de la carretera se van devastando la selva y van creándose 100, 200 kilómetros a lo largo de la carretera de zonas de poblaciones migrantes que han llegado para cultivar, para ganadería extensiva. Entonces todo el ambiente va cambiando, pero lo más dramático es cuando llega la minería ilegal, y la minería ilegal va transformando sus territorios en tierra de nadie, de anarquía, de violencia y del manejo irregular de todo lo que existía en la región, con todos los además impactos ambientales, porque cuando es minería ilegal, por ejemplo, en los ríos para sacar el oro, ¿sí? Se produce todo tipo de situaciones socioeconómicas de gran impacto negativo sobre los territorios. Digamos que esa es una mirada un poco negativa, porque hay otros ejemplos de infraestructuras supremamente positivos que enriquecen y mejoran el tema. Volviendo al tema ya, o entrando al tema de la cooperación, me quedan 5 minutos. En el caso de la cooperación transfronteriza que ha venido desarrollando la CAF, digamos, un primer cambio en el enfoque de la cooperación
es que se está haciendo realmente cooperación transfronteriza, porque una de las condiciones para poder hacer la cooperación es que sea binacional y que sea con participación activa de los dos lados de la frontera. Entonces, una gran línea de trabajo ha sido trabajar en planes de desarrollo para la integración fronteriza y el desarrollo de las zonas de integración fronteriza que se han ido constituyendo en los territorios entre los dos países. Entonces, hemos trabajado en un plan maestro de integración y desarrollo fronterizo entre Argentina y Bolivia, un plan de desarrollo en la zona de integración fronteriza amazónica entre Colombia y Perú. Otro ha sido una estrategia de desarrollo entre Perú y Colombia en toda la zona amazónica, que es un plan supremamente interesante, del cual lamento no poder hablar. Actualmente estamos trabajando en un plan de integración para el desarrollo del sector amazónico en la frontera entre Perú y Bolivia, pero enfocado hacia cadenas productivas, ¿sí? Y digamos que estos trabajos han mostrado un camino interesante de vincular actores locales, sociedad civil, especialmente las autoridades locales y regionales, con las autoridades del orden nacional, pero también esto ha mostrado la inoperatividad de ejecutar a veces los planes y los programas por el divorcio de comunicación entre las autoridades nacionales y las autoridades regionales, y la incapacidad de las autoridades locales de poder trabajar con cierta autonomía por el grado de centralización en las decisiones de los países nuestros, pero además, como el trabajo y la actuación de cada país es sobre su territorio fronterizo, no hay una normativa que vincule o que permita a las autoridades locales a trabajar mancomunadamente en políticas o en programas compartidos dentro del territorio de frontera. Hace que sea muy difícil poderlos llevar a la operatividad. Un lindo ejemplo es que en el plan que se hizo entre Perú y Colombia ha creado recientemente un fondo binacional que ya fue aprobado por los dos congresos de los países, y ese fondo binacional con recursos aportados por los dos países va a comenzar a ejecutar los 10 proyectos que se priorizaron en el plan, ¿sí? Y donde son proyectos que tienen una pertenencia directa con las comunidades locales, que son comunicadas, viven en la selva totalmente aisladas, y que es necesario promover y mejorar las condiciones de vida de esas comunidades. Para terminar, quería hablar de un proyecto que también ha sido muy interesante entre Perú y Chile, que se llamó Por la Integración y la Cultura de Paz. Ese es un proyecto que toca un tema muy medular y muy difícil de manejar, porque la zona del norte de Chile era territorio peruano, y con la guerra del Pacífico, pues Bolivia perdió la salida al mar y Perú perdió toda su parte norte, ¿sí? Entonces, trabajar la integración entre las poblaciones de Arica y de Tacna, del norte de Chile, que antes era peruano, con el sur de Perú, hay toda una serie de sentimientos encontrados que afectan la posibilidad del trabajo compartido entre las personas y las autoridades de esa región. Entonces, el trabajo consistió en identificar sectores de la sociedad civil que tenían vocación integracionista para trabajar el tema de la integración fronteriza y de la paz, y se trabajó fundamentalmente con mujeres y población juvenil. Y ese trabajo produjo unos resultados realmente fascinantes, porque las poblaciones infantiles y las mujeres, que son las más vulnerables, son los que estaban en menos, tenían menos condicionamientos mentales para trabajar con el vecino. Y el trabajo, terminado el proyecto, ha seguido produciendo resultados muy importantes, porque se establecieron unos vínculos muy formales
entre sectores de los dos lados. Uno de los sectores, digamos, mejor evaluados fue el de la educación infantil, en el cual se está trabajando una historia común, porque la historia que enseñan en Chile a los niños es la historia del triunfador, y la historia que se enseña en el lado peruano es la historia del derrotado. Y son dos historias que generan y mantienen pues, la confrontación a lo largo de la vida de los pueblos de la región. Entonces la idea es trabajar una historia común y una enseñanza común de la historia hecha por profesores de historia de los dos lados. Y hemos apoyado la creación de un diplomado. Se logró un acuerdo entre una universidad privada de Tacna y una universidad pública de Arica para hacer un diplomado sobre integración fronteriza, y estamos terminando ya la primera promoción del diplomado, que tiene un alto contenido del tema de la cultura de la paz, ¿sí? Y la participación de los alumnos en el diplomado tiene dos ingresos: el profesional, que va a tener el cartón del diplomado, y el líder comunitario, el de la persona que no tiene formación académica y que va a hacer el mismo curso, pero que tiene solamente un certificado de asistencia. Listo, ya no más. Gracias. Lo siento, me parece interesante. Perdón, decía que sí. Muchísimas gracias. Creo que en el próximo debate será muy interesante retomar la experiencia que nos hablaba, y me quedo con la importancia de quizás dar una vuelta a cómo se transmite la historia. No es algo estable. Creo que aquí también tendríamos que aprender mucho en la transmisión de vencedores y vencidos, sobre todo con graduado en administración de empresa, máster en ingeniería, tiene posgrado en diferentes disciplinas y también es profesor en diferentes universidades de Brasil. Nos va a hablar del programa Fronteras Cooperativas, una experiencia de cooperación transfronteriza desarrollada por personal voluntario de pymes de Brasil y Argentina, y Brasil, Argentina, Paraguay, de las diferentes fronteras, que ha permitido generar, bueno, pues confianza entre comunidades, el desarrollo de un ambiente de negocio y el crecimiento económico de esta zona de frontera. Además, visitaron Extremadura en septiembre, puede ser, y estuvieron en la zona de Montánchez. La alcaldesa acaba de, creo que ya no está aquí, pero bueno, podría haber dado fe de ello, y estuvo en contacto con la mancomunidad de Ismonta. Seguro será muy interesante todo lo que tenga que contarnos. Adelante. Boa tarde. Boa tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. No, vamos a oír. Buenas tardes. Después de 5 charlas, buenas tardes. Así que no les voy a enfadar. Amigos, señora Silva Tostados, amigo Hernán, doctor Walker, es un honor estar con ustedes, estar acá en esta mesa. Mi amigo, mi hermano Martín Guillermo y Chema Cruz, y me permita llamarlos de hermanos porque hace tantos años que estamos juntos que hasta las familias ya se conocen, entonces es una cooperación casi completa. Y así, amigos, a todos que están en este seminario, me gustaría inicialmente pedir que comprendan y perdonen mi portuñol. Es un esfuerzo sincero y honesto de llegar a ustedes, entonces si alguna palabra no me sale bien, por favor comprendan que es 27 años de vivir en la frontera con Paraguay y Argentina, con portugués, español de Argentina, español de Paraguay y guaraní mezclado, entonces muchas veces en la emoción sale alguna palabra que no es buena. Hubo una charla que yo estuve en Paraguay que hablaba que Sebrae trabaja con las pymes, con la gente que está en la calle. Entonces les dije, bueno amigos, mi compañía en Brasil trabaja con los señores que venden panchos, entonces el hombre del pancho de la calle. No les voy a decir lo que significa esto en Paraguay, que es panchero. Todavía cuando se cambia la forma como hablé realmente salió muy mal. Entonces les pido disculpas y de la misma forma su comprensión. Bueno, empiezo mi charla, que realmente va a ser una explicación de un case
comentando un poco cómo trabaja Sebrae. Y no puedo hablar de Sebrae sin hablar de Brasil. Y hablar de Brasil es hablar de la China de América del Sur. Somos un país de 200 millones de habitantes con una lengua casi igual al chinés, que para comprender perfectamente es muy difícil. Hablamos que para saber si usted está bien de portugués tiene que definir la diferencia entre olhos, que son tres cosas diferentes. Y realmente solo con 5 caipirinhas llegamos a esto. Bueno amigos, Sebrae no tiene mandato de actuar en el exterior. Somos una compañía, Dr. Walker, que opera en Brasil. Nuestro mandato legal es operar en Brasil. Así, siempre tenemos la pregunta, bueno, ¿por qué y cómo, señora Silvia, Sebrae está actuando en la área internacional? En realidad, amigos, porque la franja de frontera de Brasil, que es un país que tiene 15.000 kilómetros, es muy grande, tiene ciudades muy importantes, y estas ciudades tienen clientes, tiene gente que paga los impuestos, que contribuye y que necesita de atención. Y esta gente de la frontera llega a Sebrae y nos dice, ok amigo, yo quiero algo para mi pyme, Dr. Walker, que está acá en la calle, a frente de Paraguay, y mi hermano es paraguayo. ¿Cómo hacer esto? Tenemos que brindar atención y proveer capacitaciones para empresas de Foz do Iguazú, y también nos piden gente de Ciudad del Este. ¿Cómo separar esto? ¿Cómo decir a usted sí y a usted no? Entonces Sebrae desarrolló una serie de pesquisas, de investigaciones acerca de cómo trabajar el ambiente, y llegamos a la conclusión que realmente sería necesario una visión integrada. Y no solamente integrada en términos de lo que es nuestra acción, también en el diálogo con las fuerzas vivas locales. Yo soy un ciudadano de la frontera, me gusta fronterar en portugués. Mi abuelo fue guardaparque de las cataratas del Iguazú, entonces ya tengo en mi ADN uno de los locales binacionales más lindos del mundo. Por eso, cuando llegué a Sebrae, miré este escenario y pensé, bueno, es en eso que me gustaría trabajar. Y ahí empezamos con diversos proyectos, entre ellos uno que yo tuve la felicidad de estar a frente, que fue por 7 años en el Parque Tecnológico de Itaipú, de tropicalización de nuestras metodologías para los amigos de América del Sur. Entonces, durante 5 años yo estaba en contacto con instituciones de América del Sur a mirar qué metodologías nuestras podrían ser útiles a ellos. Y principalmente, amigo Raúl, con la mirada de que estas metodologías deberían ser posibles sin la presencia de Sebrae, sin la presencia de Brasil, sin la presencia incluso de la cooperación. Entonces, Hernando, fue un periodo muy largo de experimentación de un modelo de cooperación un poco diferente, que es dejar algo así, Martín, y volver para mirar lo que pasó y mirar los resultados de esto. En base a esta experiencia nació Fronteras Cooperativas. Era una aspiración nuestra, y un día yo estaba en el Parque Tecnológico, me llega una invitación de Martín Guillermo para venir a Extremadura y a España a conocer las euroregiones. Y por 16 o 17 días, no sé, algo así, estuvimos por todas las regiones de España con sus fronteras, desde San Sebastián hasta acá, a Badajoz. Y en todos los encuentros, señora Silvia, me llamaba la atención que los grupos hablaban de sus problemas antes de sus éxitos. Y que los problemas que normalmente comentaban con una tranquilidad, una honestidad muy interesante, siempre estaban conectados con la cuestión de vínculos personales, señor Walker. Y esto demostraba a mí que allá estábamos con el mismo drive, y con una diferencia. Las euroregiones manejaban fondos, nosotros sin fondos. Y ahí empezamos a pensar cómo construir algo que pudiera replicar la idea de una euroregión, de una proximidad como esta, con la realidad nuestra de Latinoamérica. De esto nació Fronteras Cooperativas, donde hicimos una cooperación técnica no financiera con ARF, y yo siempre hablo que ARF es el ángel de la guarda, de este proyecto. Bueno, demostrando, esta es una foto, miren, yo estaba con pelo más negro, Chema estaba un poco más flaco, estamos todos allá en la foto. En este taller que hicimos en Foz do Iguazú en 2013, empezamos, Hernando,
así, dibujando y discutiendo la cuestión de cómo sería una frontera clase mundial. Este tema, Ventura, de frontera clase mundial, me llamó la atención, y cuando invité a Chema y a Marta, incluso se fueron a la foto sin saber por qué. Y trabajamos durante 2 días cómo sería un local que, bajo algunos requisitos, pudiera ser reconocido en cualquier parte del mundo, y principalmente en Brasilia, en Buenos Aires o en Asunción, como un local de calidad. Este fue el punto inicial de la discusión, señora Silvia. De este trabajo nació a Carta del Iguazú. Esta carta tiene como un marco lógico que una región frontera clase mundial es una región, Leticia, un territorio compuesto por personas con orgullo de pertenecer a donde se promueve innovación sustentable y emprendedora. Existen redes de cooperación con diálogo permanente, existe confianza entre las partes en el relacionamiento de capital social de calidad para el desarrollo, infraestructura y servicios compartidos. Es sustentable en diversos ámbitos. Este concepto tan simple por un lado y tan así ambicioso por otro fue lo que salió de nuestro taller. De esto miramos nuestro pequeño desafío, solamente 15.000 kilómetros de fronteras. Definimos una parte que ustedes miren que está sido franja de frontera, que es donde empezamos el proyecto, frontera con Paraguay, frontera con Argentina. Después de todos estos años, una sola hoja define lo que es el proyecto: ciudades gemelas de frontera. ¿Por qué? Porque trabajamos el territorio en su unidad menor, que es la ciudad. De la ciudad empezamos a trabajar el territorio en un ámbito mayor. Así, somos municipalistas por esencia, así, por una idea de que tenemos que trabajar el protagonismo local. Nuestro foco es el desarrollo territorial binacional. La estrategia es formación de gobernaciones binacionales. Hay una pregunta, Hernando: ¿cómo formar una gobernación binacional sin marcos diplomáticos? Y ahí hablaba a él en el viaje, que estuvimos por 2 horas muy agradables hablando, que así, establecer gobiernos con una estructura de aproximación, de diálogo, de respeto, que aprovechen las leyes, el ambiente diplomático existente, todavía en un nivel de convivencia de ciudades. Trabajar tu día a día y el día a día de él, simplemente mirando a las ciudades como algo integrado. Tomar una decisión pensando en el otro. Simplemente así. Es un proyecto de baja inversión, aproximadamente 80 a 100 mil dólares al año es la inversión de un proyecto como este, y el enfoque justamente a tener ciudades, pequeños Vaticanos, ciudades que piensen que son parte de un grande todo, todavía que tienen una realidad común. Trabajamos 3 niveles que son muy interesantes, que son los activos del territorio. El activo intangible, la identidad cultural, las tradiciones, el saber hacer. Y ahí me acuerdo de una vez que yo estaba trabajando con esto y me hablaban justamente de que el saber hacer es parte de nuestra integración fronteriza más fuerte. Los activos tangibles, que son los commodities y todo lo que trabajamos, todo este ambiente en una lógica de cooperación, solidaridad, acción económica y autogestión. No voy a entrar en detalle, después esto va a estar disponible a ustedes. Son 2 líneas que trabajamos, personas y gobierno, siempre intentando llegar al bienestar de todos. Este dibujo yo, sin autorización, hice una copia de Chema y adapté a nuestro proyecto, que las cosas buenas tienen que ser adaptadas. También va a estar a disposición de ustedes. Y allá está la misión de formación de liderazgo, que es cuando trabajamos los líderes para que comprendan su papel, para que puedan entender cómo construir esta ciudad próxima. Y miren, amigos, este trabajo de identificación de liderazgo empieza por una atmósfera de confianza, empieza por conocer personas, y no solamente identificar personas, conocer personas. Actuar en el territorio exige conocer y no identificar. Esto es muy importante, porque muchas veces tenés un grupo de 30 personas muy buenas, con 2 se desarma todo. Entonces tenés que saber este tipo de articulación. Hablar esto en diplomático, imagínense. Amigos, un video de 3 minutos que voy a pasar a ustedes, que cuenta más que palabras. ¿Sí? Bueno, vamos
siempre pasa eso. Ya está aí o vídeo também. A integração para dinamizar o processo de desenvolvimento econômico e social foi pensando assim que um grupo de cidades encontraram uma maneira para desenvolver o lugar onde estão inseridas. E foi na busca de novas oportunidades e soluções aos problemas comuns que em 2009 surge o Consórcio Intermunicipal da Fronteira, o CIF, unindo os municípios de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, Barracão e Bom Jesus do Sul, no Paraná, e Bernardo de Irigoyen, na província de Misiones, na Argentina. Essas cidades protagonizam uma situação única no mundo, pois são 4 municípios, 3 estados e 2 países que se fundem em um único território urbano, onde as divisas são apenas ruas. Para transformar o conceito de limite em lugar, surgiu o projeto de revitalização da nascente do rio Peperi, um lugar de ocupações irregulares e depósito de lixo. Agora está se tornando um dos mais bonitos cartões postais da região, com a construção do Parque Turístico Ambiental de Integração Brasil-Argentina. E para fortalecer ainda mais a política de integração coordenada pelo CIF, o SEBRAE propôs o Programa de Desenvolvimento Econômico Fronteiriço Integrado. Através do Fronteiras Cooperativas que lideranças regionais encontram soluções com inovação, tecnologias e capacitação de pessoas para facilitar o desenvolvimento econômico sustentável dos municípios que integram o programa. Integração para dinamizar o processo de desenvolvimento econômico e social. Bueno amigos, este parque que ustedes pueden mirar fue hecho por Brasil y Argentina. El proyecto es único. Los intendentes de las 2 ciudades ejecutaron un proyecto único, sin mezclar esfuerzos ni fondos. La Cancillería Argentina y el Itamaraty solo supieron después que estaba hecho. Y cuando llegas no ves diferencia ninguna. Y estaba hablando que el consorcio intermunicipal tiene 3 ciudades brasileñas y una de Argentina. La ciudad de Argentina es ad hoc, no hay marco legal para que ella pueda hacer parte del consorcio. Todavía tiene silla, tiene voto, tiene voz igual a los demás de Brasil. Y cuando ellos van a Brasilia, Bernardo Irigoyen se va junto. Cuando Bernardo se va a Buenos Aires, se va junto también los 3 intendentes. Actúan como si fueran un solo grupo sin tener un marco legal que de una forma si pudiera les dar un respaldo. Todavía se mueven tan armónicamente, demuestran un tan buen resultado que son respetados independiente del marco legal. Hablaba al señor Walker que es una forma muy interesante de crear un modelo de aproximación fronteriza que después puede resultar en un buen marco legal. Y bueno, simplemente para mostrar aquí encerrando, este es un poco el programa que hicimos en Extremadura, es la 6ª misión que hicimos a Europa y demuestra cómo capacitamos los líderes. Los líderes del territorio vienen pagando sus viajes, no subsidiamos un euro para nada. Ellos vienen a conocer las euroregiones. Ya estuvimos en el Parlamento de Europa, ya estuvimos en las euroregiones de Alemania, ya estuvimos en más de 20. Gracias a la amistad y gracias al apoyo de ARFE, a cual agradecemos muchísimo. Si no fuera esta capacitación, no tendríamos el éxito. ¿Sabes por qué? Porque cuando sacamos a los actores del territorio y les traemos a Europa, ellos no son el intendente, no son el líder empresarial. Ellos son miembros de un viaje, están solos. Se les sacan sus títulos. Y hacemos un trabajo psicológico junto al grupo para que creen vínculos y para que comprendan lo que es vivir en conjunto. Inclusive,
miramos cuál de ellos no hablan, que tienen problemas. Porque cuando volvemos trabajamos esto también, ¿no es así, Chema? Trabajamos para que esas observaciones que muchas veces en la ciudad no conseguimos, de estos viajes de capacitación traemos informaciones. Simplemente algunas fotos van a identificar a algunos conocidos, incluso el amigo que está de Montanches que está allá, que estuvimos también juntos, una excelente jornada. Y la cuestión del benchmarking, estuvimos con los amigos de Chávez Berín, que fue excelente, estuvimos también en la Diputación de Galicia, un poco de la parte internacional que estuvimos también, y para hacer el cierre, el aprendizado de todo eso. Esta es la mensaje que me gustaría dejar a ustedes, que a través del protagonismo local podemos construir una frontera, una zona franca social, que puede permear leyes, reglamentos, barreras y límites, llevando al bien común el desarrollo justo e integrado, que son sus grandes productos. Muchísimas gracias por tu intervención. Sin duda ninguna, muchos mensajes y mucho aprendizaje.